Perkins Will, y eso es algo que sí hemos buscado día a día tratar de transmitir, es que puede haber muchas herramientas, puede haber incluso muchos recursos, pero si culturalmente no cambiamos el chip de que sí podemos mejorar nuestro entorno a partir de las buenas prácticas, no va a suceder. Hay una problemática muy fuerte que no se le pregunta a los ciudadanos cómo mejorar. Siempre nos enfocamos a lo mejor en lo negativo de que está mal, no tenemos agua, no tenemos luz, se destruyó las calles, pero cómo nosotros como ciudadanos podemos participar y qué nos gusta también de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces sí nos quisimos enfocar en eso, como preguntarle a los ciudadanos qué les gusta de Monterrey para eso potencializarlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Pérez Vázquez, director asociado y líder de nuestra práctica para Perkins Will en México, y estamos con Yaresi Treviño, soy arquitecta y encargada de sustentabilidad en Perkins Will México. Pues es una realidad que estamos viviendo hoy en día, es la filosofía de Perkins Will y en este mercado. Ha sido pues un reto un poco de permear ese mensaje. Pues tú y yo lo sabemos, Jared, o sea, tú eres nuestra advisor en regeneración, sustentabilidad. Es algo que nosotros buscamos día con día, dar esa importancia y permearlo de manera correcta. Pues Perkins Will ya tiene este legado y un portafolio importante de cómo incursionar a través de la sostenibilidad y a través del diseño, poder permear un mejor futuro en nuestro entorno, ¿no? Sí, la verdad sí ha sido un reto. Bueno, llevamos que 4 años en México en particular, en Monterrey. Y eso que ya tenemos como todo este background de Estados Unidos, como de esta metodología, estos proyectos aplicados, y intentar entender el mercado mexicano, sí ha sido un poco de reto, como este convencimiento. Eso es lo que yo siento que en el mercado local, o sea, tenemos que seguir convenciendo en el día a día a los clientes como todo este valor agregado en temas de bienestar, en temas de accesibilidad, en temas de regeneración. Ya es mucho más aceptado, ya muchos clientes lo buscan, pero aún así sí creo que en el día a día tenemos que seguir convenciendo como arquitectos, ¿verdad? Incluso igual hay gente que puede no sepa mucho aún de nuestra práctica y filosofía. Pues Perkins Will, y lo recuerdas perfectamente, pues nace también y se construye Perkins Will México durante pandemia. Y si bien ya veníamos buscando a nuestra manera y a nuestra percepción tratar de resolver temas de inclusión, de diversidad, de sostenibilidad, al final, antes de pandemia, muchos de esos temas buscaban quizás evitarlos o camuflajearlos. Ya no es un tema comercial, ya es una necesidad. Necesitamos encontrar la manera de hacer más efectivos los mensajes que buscamos como arquitectos y sobre todo como ciudadanos que queremos un mejor México, una mejor entidad, una mejor comunidad. Ya el aspecto de sustentabilidad, el aspecto de inclusión es un día a día. O sea, el mercado ya también lo está buscando, lo está exigiendo. Sí, como tú dices, creo que COVID potencializó, o sea, ya era una tendencia, pero en COVID se aceleró esta tendencia, ¿verdad? Y creo que estos últimos 2 años han sido muy claves en temas de cambio climático, estamos viendo las consecuencias. Entonces, para mí sí se me hace muy extraño que aún así se pueda sentir cierta resistencia como a recibir estos temas de sustentabilidad, pero sí tenemos muchas cosas de beneficio. O sea, creo que estas problemáticas que estamos enfrentando sociales nos ayuda a todos seres humanos a concientizarnos y a pedirlo. Entonces, finalmente, si no lo pedimos nosotros como usuario, pues no se va a exigir, ¿verdad? No se va a plasmar en nuestra propia cultura. Y muchas veces es una falta de entendimiento que no solamente es educar a este cliente o al usuario, como tú mencionas, pues aprender a educarnos nosotros mismos y entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Al final, lo que Perkins Will, y eso es algo que sí hemos buscado día a día tratar de transmitir, es que puede haber muchas herramientas, puede haber incluso muchos recursos, pero si culturalmente no cambiamos el chip de que sí podemos mejorar nuestro entorno a partir de las buenas prácticas, no va a suceder. Y por más que incluso arquitectos, incluso puede haber contratistas, desarrolladores, clientes que puedan tener una visión, una filosofía de sí mejorar, a veces de repente nos topamos que la cadena de suministro o algunos proveedores o incluso en el mismo ambiente y en el eslabón de construcción y desarrollo no han buscado mejorar sus estándares, no han buscado hacer un poco más. Y siempre ven esto, el tema de sostenibilidad, como algo insostenible en su modelo financiero. Si realmente debería ser todo lo contrario. Sí, que no. O sea, sí y no. Creo que esta conversación ya la habíamos tenido justo con los de la oficina.
creo que sí lo vemos como un reto de entrar al mercado y a lo mejor especificar materiales sustentables, especificar materiales que no sean, que no tengan tóxicos ni químicos. Pero si nosotros como arquitectos ya sabemos la problemática que causa y los beneficios que tiene, pues nosotros vamos a especificarlo y el mercado va a cambiar. Entonces, creo que, ajá, como tú dices, en la cadena, los arquitectos somos muy claves en educarnos para poder pedirlo. Sí, totalmente. E incluso esa educación viene hasta en nuestros propios procesos. Algo que sí nos hemos topado, y esto es cómo buscar quizá esa estandarización o procesos, por así decirlo, o buenas prácticas que vienen muchas veces en un tema más globalizado, cómo aterrizarlos en un aspecto regional. Es incluso complicado la falta de planteamiento o de planeación que tenemos en nuestro mercado. Dedicamos tan poco tiempo en hacer el diagnóstico, en entender muy bien la problemática, entonces no hay forma de resolverlo si no sabemos qué nos duele. Y cuando incluso vemos ahorita el gran potencial que tiene nuestro país, las grandes oportunidades que hay, que se avecinan, todo el tema recae muchas veces en infraestructura social. Y luego también, pues, o sea, sabes perfectamente lo que hemos buscado permear de esta filosofía del living design Sí. hoy en día, que es parte de nuestro ADN. No sé si también quieres platicar un Sí, poco de sí. esto, ¿no? Sí, como tú dices, Living Design es como tal la metodología que se creó para Perkins and Will. Todos los proyectos lo tienen que seguir. Y no vemos solamente temas de sostenibilidad, también nos metemos como el concepto, o sea, esto es muy clave, ¿verdad? Como arquitectos, ¿cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es la poética de nuestro proyecto? Sí. Pero también tenemos que obviamente pensar en el usuario, qué materiales les está ayudando, cuál es como beauty, o sea, la belleza del mismo espacio, qué le vas a aportar al usuario que no esté en otro proyecto. Y por supuesto ya meternos en temas como así decirlo de sustentabilidad, como lo es energía, ahorro de agua, temas de carbón, porque ahorita esto fue lo que noté este año, sí cambiaron, ya no nos enfocamos tanto en energía, nos enfocamos también en carbono. Entonces materiales, resiliencia, también este proyecto creo que estamos viendo cada vez las problemáticas son más constantes. Entonces, ¿cómo nuestro proyecto va a durar 50 años, verdad? Si no sabemos cómo hacer el mundo en 50 años. Entonces, ¿cómo este proyecto se va a adaptar junto a nosotros, verdad? Y cómo va a seguir evolucionando. Bueno, y al final, como todas estas capas y todos estos recursos y herramientas que se buscan poco a poco afianzar y alinearse unas con otras, al final uno de los objetivos que tenemos, y es algo que hemos buscado como equipo y como cultura, es pensar en esas posibles comunidades más integrales. Porque de repente nosotros como arquitectos, como urbanistas, como interioristas, a veces nos acotamos mucho en brindar un servicio y no incluso ser socios estratégicos para ese rendimiento y ese crecimiento tanto con nuestros clientes como nuestras comunidades. Sí. ¿De qué manera podemos hacer estas comunidades mucho más integrales? Y es algo que también platicamos muchísimo. No existen comunidades integrales si no integramos a la comunidad misma. Sí. Y tenemos que ser más partícipes. Ahorita lo que mencionabas de resiliencia, pues nuestro programa de Resiliency, de generar este awareness y generar este entendimiento por qué nos conviene tener ciudades más resilientes, es a partir de la participación ciudadana, el cómo activar esta participación y cómo integrarnos en las decisiones de nuestro futuro. Sí, justo por eso, bueno, esto que dices de Resilience es un grupo que tenemos en Perkins que promueve la investigación. Hay muchos grupos, unos que promueven lo mejor en temas de diseño. Veo también que hay un grupo muy enfocado en modelos energéticos, en analizar cómo el mundo va a ser en 5 o 10 años. Y hay uno que se enfoca en la resiliencia y en la participación ciudadana. Entonces, justo hicimos un proyecto que nuestro propósito es, notamos que hay una problemática muy fuerte que no se le pregunta a los ciudadanos cómo mejorar. O sea, siempre nos enfocamos a lo mejor en lo negativo de que está mal, no tenemos agua, no tenemos luz, se destruyó las calles, pero cómo nosotros como ciudadanos podemos participar y qué nos gusta también de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces sí nos quisimos enfocar en eso, como preguntarle a los ciudadanos qué les gusta de Monterrey para eso potencializarlo. Entonces sí, ya sabemos qué les duele, pero qué les gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos sacarle beneficio a eso y cómo se relaciona con nuestra ciudad? El diagnóstico y el dedicar tiempo importante a la planificación, a la lectura, al encontrar estos retos contra oportunidades, la vocación de los proyectos, de lo que estamos buscando ejercer, es clave para el mejor rendimiento y la mejor productividad de hacer realmente cualquier proyecto y cualquier producto, ya se llámese desde un plan maestro a una escala macro, hasta una renovación de un espacio de oficinas.
tenemos que ser partes de todos estos eslabones y hacer partícipes a todos los que integran este proceso. Definitivamente las comunidades integrales y comunidades enfocadas a un futuro mucho más diverso, mucho más incluyente, mucho más participativo, es la mejor respuesta para ese futuro sostenible que estamos buscando para nuestro país y para nuestra región. Sí, justo lo que a mí me gusta mucho personalmente de Perkins Will es que somos un equipo integral y no nos quedamos con esta idea de que a lo mejor nosotros como arquitectos resolvemos todo, ¿verdad? Entonces, desde un inicio, desde la planificación, como tú dices, hacemos un research, buscas al biólogo, buscas al ingeniero, buscas al, no sé, o sea, buscas al gobierno. Entonces, como todo este research e incorporar a todos los actores es fundamental. Y me gusta eso, o sea, me gusta que hacemos esta integración desde un inicio, que hacemos esta investigación y le preguntamos principalmente al usuario qué quiere y cómo puede potencializar esto, ¿verdad? Y seguimos todavía con esta pues, ola de obstáculos, porque yo sí quiero llamarlo así. Al final, o sea, Perkins Will, ahora que iniciamos nuestra travesía y pues nuestro camino dentro de México y dentro de esta región, ha sido sumamente complejo al tratar de evadir hasta cierto punto, incluso o abatir estos retos que se impone a través de la propia industria. Otra vez, esa participación de repente nos cuesta entender como arquitectos, pero también como profesionistas y como ciudadanos, lo importante que muchas veces desde lo privado podemos generar público, lo importante que el interior y la arquitectura no están peleados, lo importante que la construcción o el contratista y el diseñador no estamos peleados. Si no estamos en conjunto o integrados, insisto, no podemos generar un ambiente más sano y de comunidad. Sí, sí, definitivo. Creo que el mercado mexicano es muy particular. También hay mucho futuro. O sea, de verdad México es un país con muchas oportunidades. Hay muchos inversionistas, hay muchas áreas, hay todo el tipo de servicios, comercio. Entonces, ¿cómo nosotros de arquitecto podemos mejorar las ciudades y los espacios que estamos viviendo, verdad? Y esto hablo ya de manera muy personal, en Perkins Will es fácil también enamorarse de nuestra cultura y filosofía, donde sí creemos que a través del diseño podemos mejorar nuestro entorno. Pero aquí hay una gran apuesta de nuestra oficina, no solamente por mejorar este entorno y estas condicionantes que tenemos en nuestro país, pero también la gran apuesta de una oficina con nuestra estructura y con estas herramientas es en el capital humano, el gran talento que tenemos en nuestros profesionistas en México. Y esto es parte también de ese sentido de inclusión que estamos siguiendo fomentando con nuestros proyectos y con nuestros clientes. Creemos firmemente que los arquitectos, interioristas y creativos que tenemos en nuestro país y en nuestra región, porque realmente abordamos todo lo que es América Latina, necesita enormemente buscar escalarse ellos mismos y entender nuestras fortalezas y saber que estos retos que podemos seguir creciendo en esta profesión, en que a través de un Perkins Will o cualquier otra estructura de oficina de diseño que entienda que con nuestras fortalezas y nuestras aptitudes como creativos podemos mejorar ese entorno y debemos hacernos escuchar. Y sí, definitivamente parte de esos grandes retos, y nuevamente abordando el tema de inclusión y cómo fomentarlo esto, pues hay muchos otros caracteres que no se están todavía permeando en nuestro país, desde el tema generacional, el tema racial, el tema socioeconómico, y sí es importante empezar a ponerlos ya claros en el mapa. Tenemos que empezar a atenderlo eso. Y eso ya no depende ni siquiera o de un gobierno o de un tomador de decisiones, o ni siquiera el capital privado, depende de todos nosotros. Sí, definitivo, como tú dices, en Perkins Will tenemos esta ventaja que tenemos la experiencia de una oficina con muchos años como global, pero el conocimiento regional. Entonces, sí, eso, o sea, tenemos muchas áreas y la verdad entre todos nos complementamos. O sea, aunque somos arquitectos todos, la verdad todos tenemos nuestra profesión, incluso adentro de la misma oficina, y son pláticas muy diferentes que si tengo con alguien urbanista, que si tengo alguien con un interiorista. A mí que me preguntan cosas de sustentabilidad, pues no va a ser la misma plática hablar de un master plan que hablar de una oficina corporativa, ¿verdad? Entonces, como todo este abanico de mentes, o sea, de verdad, de talentos, es lo que hace Perkins México único.
Sí. y que nos diferenciamos, la verdad. Y por otro lado, o sea, por un lado, de repente pensamos que hablamos mucho ahorita de los retos, de esos obstáculos, pero también es importante de repente no cegarnos a ciertas oportunidades que creemos que ya nos resuelven mucho de nuestra existencia y de nuestra profesión. Ahorita se me viene ahorita a la mente muy rápido todo ese efecto de nearshoring y la inversión y el capital extranjero que se vuelve todavía muy atractivo en México. Quizás estamos ya muy cansados de este mismo comentario, pero yo en lo personal y como profesionista sí vemos que el tema del nearshoring puede seguir siendo algo sumamente positivo para nuestro país o Sí. algo sumamente negativo si lo sabemos leer o interpretar desde la otra perspectiva. ¿Y cuál es otra perspectiva? Que no tenemos nuevamente en México ese entendimiento de la falta de infraestructura ambiental, social y de la falta de criterio en temas de gobernanza. El tema de ESG o de ASG se tiene que reforzar, porque ciudades como Monterrey, ciudades o estados en el norte que están invitando mucha inversión a partir del nearshoring, vamos a seguir siendo ciudades sumamente densas, descontroladas, vamos a seguir sumando, o sea, me han pasado datos increíbles hasta que asustan, que esta ciudad puede llegar a duplicar su población en menos de 30 años. Bueno, ni siquiera tenemos un plan de contingencia para los próximos 5. Entonces, tenemos que empezar a ver esto en una escala mucho mayor. Y ahí es cuando otra vez, esta participación integral tiene que empezar a reforzarse. Sí. Tenemos que abrir la conversación. Sí, justo como decía, o sea, el nearshoring obviamente trae cosas muy positivas en tema económico, en temas de oportunidades de trabajo. Tiene cosas muy positivas, pero obviamente, si de por sí nuestras ciudades van a crecer más de 3 veces para el 2060, o sea, iba a decir 2030, pero el 2030 ya va a pasar. Sí, imaginen, pero no solo porque cada vez vamos a hacer más, pero las oportunidades están en las ciudades, entonces cada vez la gente se va a querer densificar, ¿verdad? En un sitio. Entonces, si Monterrey creció de esta manera en los pasados 5 años y ya estamos viendo los problemas, la infraestructura eléctrica no está dando, cada vez hay más recortes eléctricos, cada vez nos quedamos sin agua por la sequía. Entonces, ¿cómo esto lo vamos a ver, va a pasar? Es una realidad, pero ¿cómo esto lo disminuimos para prepararnos como ciudad para llegar a esto? O sea, para asegurar la calidad de vida que tuvimos hace 10 años se mantenga y quede en el 2060 con todos los beneficios que tiene el nearshoring también. Que tiene muchos, pero también hay problemáticas ambientales que no estamos viendo, que posiblemente no las vamos a ver hasta dentro de los siguientes 5 años, ¿verdad? Y como bien lo mencionas, y es hora de empezar a abordarlos desde ahorita. El hambre por el déficit que existe en vivienda va a seguir existiendo, al contrario, se va a seguir multiplicando. Cada vez nuestro mercado, y nuevamente un ejemplo, puntualmente en Monterrey, cada vez se va a ver mucha más demanda por vivienda. Eso es un hecho, no lo podemos controlar. Hay maneras de empezar a permear ese crecimiento de una forma un poco más sostenible. No entiendo hoy en día por qué entidades como Monterrey no empiezan a reforzar el capital humano técnico. Y esto ya lo he comentado en múltiples ocasiones. Seguimos generando profesionistas, se sigue invitando a la participación de muchas otras entidades por el exceso de trabajo que puede llegar a haber, pero no estamos empezando a apostar otro tipo de capital humano. No existen gerentes de mantenimiento, gerentes de operación. Ese expertise se está cada vez debilitando mucho más. Necesitamos empezar a reforzarlo. Y por otro lado, esa densidad que estamos viendo en nuestras ciudades, con estos polos de crecimiento, tenemos que empezar a pensar en las ciudades de 15 minutos. Poder recorrer en menos de 1 kilómetro, en menos de 10 minutos en esta ciudad no es posible. Seguimos teniendo miedo por trabas, por tema del clima, porque no existe transporte público, pero las mismas ciudades dicen, pues hay ciertos municipios que no quieren que se extiendan más líneas de autobús porque puede afectar incluso su ecosistema, en el sentido, ecosistema social, no ambiental. Entonces, tenemos que empezar incluso como arquitectos a permear esos mensajes. Nos duela o no nos duela, el crecimiento va a continuar, hay que hacerlo mucho más sostenible. Sí, justo lo que decías, lo de esta profesión que no estamos preparando como en Monterrey. Obviamente vas a traer gente extranjera, ¿verdad? Para cubrir estos puestos, porque los puestos van a existir. El nearshoring va a traer más trabajo, pero a lo mejor no cumplimos con cierto puesto, traes gente extranjera.
Pero, este tema de vivienda, ¿qué estamos haciendo ahorita como ciudad? Construimos en las afueras. Entonces, cada vez la vivienda asequible se está volviendo más en las afueras y en el centro de la ciudad o donde cerca de las fábricas es una vivienda no asequible, la gente no va a vivir ahí o no tiene las condiciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo la ciudad. Entonces ya no estamos siendo ciudades de 15 minutos, se generan otras problemáticas como a lo mejor en las afueras, ok, sí alcanza a comprar la vivienda, pero no tenemos drenaje, no tenemos energía, no hay agua. Entonces, no hay infraestructura. Sí. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Esas viviendas van a quedar olvidadas en un futuro porque no es... Y no es proporcional Exacto. el porcentaje que le dedicamos en vivienda contra equipamiento. Sí. No podemos seguir llamando a un proyecto uso mixto al tener 98% vivienda y solamente 2% en servicio o en retail. Tenemos que convertir a nuestros posibles nuevos polos o distritos urbanos en Monterrey o en cualquier estado de México en un destino. No es un área de transición, no es un área de hospedaje, es un destino en el que deberemos buscar fortalecer todas las áreas. ¿Y tú cómo ves como otra vez, densificar el centro? O sea, tendríamos que regenerar estos espacios o rehabilitar edificios. Totalmente. O generar espacios nuevos. Ahorita que estamos platicando de cómo fortalecer esa reducción de la huella de carbono, que al final no vamos a poder combatirla por completo, pero sí podemos empezar a ayudar a mitigar y no hacer que crezca aún más. Definitivamente el apostarle a los centros urbanos, al centro mismo de Monterrey, es bueno por la actividad ya comercial que existe, ya tienes una densidad madura, socialmente ya tienes un comportamiento muy interesante y muy sólido, pero de repente se generan planes de vamos a hacer nuevas construcciones, vamos a levantar X cantidad de edificios. Sí. ¿Qué sucede? Estamos perdiendo mucho del patrimonio cultural histórico en nuestros centros de nuestras ciudades, no nada más Monterrey. No estamos logrando verlo con otros ojos de quizá lo que necesitamos es dar una nueva vida a muchas de estas edificaciones. Sí. Restaurar el centro es muy distinto a renovar el centro. Vamos a restaurar esa actividad, vamos a volver a darle ese espíritu que se tiene que seguir manteniendo y tiene que seguirse preservando. No es suficiente solamente densificar o cambiar un uso de suelo para lograr hacerlo más atractivo para un desarrollador y poder levantar más edificaciones, si no podemos empezar a cambiar ni siquiera lineamientos entre calles. Sí. ¿Por qué no empezar a verlo esto a un nivel urbano, donde generemos incluso macro cuadras, donde hay algunas que pueden seguir siendo para circulación vehicular y otras completamente dedicadas al peatón? Sí. No podemos seguir construyendo en ciudades que no tengamos ciertos lineamientos en temas nuevamente de revestimientos y la generación de sombras o luz natural. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir siendo ciudades muy inseguras. Y otra vez, si no logramos fomentar actividades en día y noche, no vamos a lograr permear ese nivel de seguridad. Ciudades activas son ciudades seguras. Punto. Sí, pues lo típico de que si solo generas un espacio de oficinas, a las 6 de la tarde ya va a estar vacío y se vuelve inseguro. Pero sí, eso que dijiste de todo el tema de carbono y de restaurar, o sea, sí me gusta pensar que como arquitectos tenemos esta posibilidad de realmente hacer un impacto en el tema del cambio climático. O sea, como que siempre nos dicen, ay, vuélvete vegetariano, no uses el carro, no tomes vuelos. Pero si realmente restauramos un edificio, creo que está comprobado que tiene 100 veces más impacto que una persona volverse vegetariana, ¿verdad? Entonces, hay edificios que duran 30 años, los tiran cuando un edificio está diseñado, o sea, el concreto está diseñado para durar más de 100 años. Totalmente. Entonces, si usáramos ese edificio más de 100 años, realmente ya sería muy sustentable el mismo edificio. Le puedes ir cambiando el uso, ¿verdad? Sí. Y ahí también, otra vez, quizá ahora sí ya es desde nuestra cancha en cómo ser lo suficientemente creativos para generar estrategias que logren fomentar esto, de por qué apostarle a ese nuevo tipo de rendimiento, a ese nuevo tipo de arquitectura, el tema de adaptar usos, de reutilizar edificaciones. Lo mismo va otra vez con el tema del clima. Siempre que se busca o buscamos, y eso lo vivimos día a día, de traer un poco de las actividades al aire libre, de generar áreas de esparcimiento, de áreas recreativas donde podamos convivir mucho más con nuestro entorno. Monterrey tiene unos paisajes increíbles, siempre es ese miedo al sol, siempre es ese miedo a no poder estar ahí porque pues
te va a estar pegando un sol de los 35, 40 grados, pero no estamos pensando de que, oye, lo que queremos es sombras. Lo que queremos es dejar de evitar tener estos cementerios de asfalto en nuestras ciudades. Sí. Hay que empezar un plan fuerte de reforestación. O sea, ¿cómo diseñamos para evitar las condiciones? O sea, hay ciudades que son las más bicicleteras del mundo y llueve todo el día, todos los días. Y no por eso la gente deja de usar bicicletas, ¿verdad? Sí. Y acá creo que sí nos decimos de que, ay, es que hace mucho calor. No se puede hacer espacio público. Sí. Entonces, ¿cómo fomentamos que sí se pueda hacer espacio público, verdad? Ya tenemos mucha tecnología, ¿cómo la usamos a nuestro favor también? Sí. Hablamos ahorita de vivienda y hablamos de sostenibilidad, hablamos incluso de la percepción social. Algo que siempre se me ha hecho sumamente interesante de por qué no se ha explorado aún más es el aspecto cultural. Ciudades como Monterrey, por incluso el poder adquisitivo y el capital que se mueve en esa ciudad, sí. No me cabe en la cabeza por qué seguimos siendo una ciudad que no permea mucho más la cultura. Y no me dejen entrar incluso en salud. Es increíble cómo incluso en salud, y eso ya no más es el tema de Monterrey, es otra vez el tema de cómo cambiar el chip y entender de dónde nacen muchas de estas problemáticas. La otra escuché un dato donde Monterrey a nivel nacional somos de las ciudades que tiene mayor oferta en temas de áreas de salud. Pero esto lo comparas con cualquier ciudad anglosajona o europea, no tenemos ni siquiera una tercera parte de esa cobertura por el tema per cápita. Sí. Entonces, es decir, otra vez, que tenemos que empezar a poner esos datos. Y eso es el día a día que tenemos nosotros también con desarrolladores y pláticas también que tenemos con nuestros clientes y socios. Queremos ser parte de ese sueño, construyámoslo junto, pero al mismo tiempo tenemos que sensibilizar hacia dónde queremos encaminar este futuro de nuestro país. Sí, es que eso, justo esto, regresamos a lo de, por ejemplo, esta investigación que hicimos en Residency. Creo que no le preguntamos ni a la gente qué le gusta de Monterrey. O sea, hablando de cultura arquitectónica, sinceramente no sé qué nos distingue. O a lo mejor podemos decir el concreto y así, entonces a lo mejor estamos tan aferrados al concreto y no queremos experimentar con nuevos materiales. No sé. O sea, ya no sé si es por aferrarnos a una cultura o es que aún no desciframos cuál es nuestra cultura como ciudad. Cuáles son nuestras áreas de oportunidad como la salud. O incluso, o sea, podemos entender que aquí hay un gran respeto y un gran legado a partir del sector industrial. Sí. En Monterrey. Y eso es lo que ha generado que una ciudad como Monterrey tenga no solamente la visión, sino el poder para cambiar y mejorar las cosas. Ya lo hay. Y ese legado y eso que se ha permeado a través de la manufactura, a través de lo industrial, se tiene que seguir potencializando. Eso sí o sí, porque eso se tiene que respetar y se tiene que procurar. Pero a su vez hay otras maneras de celebrar ese crecimiento a raíz de un mundo paralelo donde la manufactura y la industria siguen siendo parte del ecosistema en Monterrey. ¿Cómo lograr que esa industria o ese sector también incluso mejore sus prácticas? Eso es un hecho que a nivel de gobernanza tenemos que hacer muchas más cosas para que la industria ya no sea un antagónico, siga siendo el protagónico, pero para el bien de la ciudad más sustentable. Sí, somos una ciudad industrial, pero como somos un ejemplo. O sea, si somos la ciudad industrial de México, ¿cómo somos el ejemplo de los espacios de trabajo? A ver, también hay mucha rotación en empleados en fábricas. Entonces, ¿cómo haces que se retenga tu propio personal? Le das buenos espacios, ¿verdad? Para eso es clave que sí entre un arquitecto y no solo diseñes cajas de metal. Y luego también el metal es malo, o sea, el confort térmico es muy malo. Entonces, ¿cómo haces un edificio sustentable? ¿Cómo buscas certificaciones, buscas materiales que exporten, o sea, que cuiden el confort térmico? Sí. No sé. O sea, ¿cómo mejoramos nuestra propia industria? No, y al final, incluso hasta la etapa otra vez nuevamente de planeación y generar a través del diseño y a través de ciertas herramientas, ese confort también, como bien lo mencionas, de ese capital humano que es el que mantiene muchas de estas organizaciones, otra vez, a un nivel de productividad impecable. Sí. En el sector industrial, definitivamente la productividad, la eficiencia y el enfoque es lo más importante porque se tienen que trabajar ahora cada vez a un ritmo mucho más acelerado. Pero bueno, ¿cómo logras esos lapsus y esos oasis físicos y mentales de sanamiento a tus mismos colaboradores? Es muy importante empezar también a explotar esa parte en el mejor de los sentidos. Realmente procurar
a tus empleados, a tus colaboradores, que sigan trabajando y desarrollándose en un ambiente sano? Sí, a ver, un buen diseño no significa menos productividad porque se van a distraer. Al contrario, o sea, hay estudios que demuestran que un buen espacio hace que los empleados sean mucho más productivos, roten menos. Entonces, si rotan menos, lo trasladas a números y a los dueños les conviene que tus empleados estén contentos porque van a llegar más felices y van a trabajar más eficiente, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante. El espacio realmente hace tu cultura de trabajo. Claro. O sea, hace tu cultura de trabajo. O sea, tu empleado va a demostrar cómo se sienta dentro del espacio. Pues creo que, Yari, creo que nos podemos llevar todo el día platicando de todos estos retos, pero también grandísimas oportunidades. A mí me encanta seguir exponiendo y compartiendo mucho de nuestros valores, de nuestra filosofía. Es un camino largo por recorrer. Sí. Y podemos perder 8 de cada 10 batallas, pero esas 2, mientras sigamos haciendo la diferencia, nos damos por bien servidos, ¿no? Sí, la verdad hay clientes muy buenos que están haciendo el cambio, entonces entre más seamos y los podamos acompañar, vamos a hacer un cambio por México, Sí. por Monterrey. Gracias. 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 Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.